Hoy llegamos a nuestra última parte de la serie que hemos estado compartiendo durante las últimas 4 semanas. Esta es la quinta parte de nuestra serie Incompleto. Es una serie que hemos hablado acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y hoy llegamos al final y te soy honesto, fue una preparación difícil el poder llegar a pararme delante de ti el día de hoy. No es un tema sencillo, pero creo que es muy necesario. El Evangelio son buenas noticias, eso quiere decir el Evangelio. ¿Buenas noticias de qué? Buenas noticias de algo que Dios decidió. Dios decide acercarse a ti y a mí. Esas son las noticias del Evangelio, que a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro corazón que está inclinado hacia el mal constantemente, Dios decide acercarse a ti y a mí por medio de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es, Él se acerca a nosotros cuando nosotros éramos incapaces de acercarnos a Él. Se acerca a nosotros por medio de Jesucristo, su Hijo, quien vino y vivió como un hombre, siendo Dios, dejó todo su divinidad y se hizo un hombre y caminó en medio de nosotros y murió en una cruz. Derramó cada gota de su sangre para librarnos, para salvarnos a ti y a mí. Pero no quedó en una tumba, sino que Él resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Ese es el Evangelio. Que el hombre, en su afán de querer siempre llegar a ser como Dios, termina alejándose de Dios y es imposible acercarse de Él. Y sería un evangelio incompleto si no terminamos diciendo: el Evangelio no es otra cosa que un día vamos a llegar delante de Dios y vamos a estar en un juicio donde Dios va a estar ahí y Él va, dice la Biblia, a pasar nuestras obras por fuego. Y aquel que no entregó su vida, que no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia, y es algo que a lo mejor ya no es muy popular hablar en las iglesias, pero dice la Biblia, y es parte del Evangelio, que todo aquel que no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador será aventado al lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde no hay esperanza. Pero todo aquel que reconoció a Jesucristo como su Salvador, dice la Biblia que Dios va a ver a Jesús en ellos y les va a decir: pasa, porque he preparado un lugar especial para ti. Ese es el Evangelio. Son las buenas noticias de que Dios quiere pasar una eternidad contigo y que Él está preparando un lugar para que estés ahí con Él. Y hoy entramos a esta última parte que yo creo que es esencial, porque de ahí no sé cómo decirlo, pero de ahí no es cierto. ¿Por qué no oramos para iniciar? ¿Te parece? Padre, te doy tantas gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, te pido que muevas esta tarde. Pido que tu palabra nos sea revelada de tal manera que produzca un cambio profundo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí les gustan los deportes? También vienen dormidos como la primera reunión. ¿Cuántos les gustan los deportes? Si puedo tener un poquito de expresión, sería padre porque me ayuda. ¿Cuántos les gustan los deportes? A mí me gusta. Telma dice que yo tengo algo mal porque dice que a mí me gustan todos los deportes. ¿Sí? Y yo sé que hay algunas mujeres que tienen la misma queja de su marido, pero que estás viendo y nunca has visto ese deporte, pero está en la tele y lo ves, ¿verdad? Porque está en la tele, es un deporte.
Hay dos deportes que son quizá famosos que yo no entiendo. Uno de ellos se llama hockey sobre hielo. No entiendo las reglas bien. Y por más que me esfuerzo y trato de inventarme, hasta no, de seguro hicieron eso porque... Y luego se agarran a moquetazos y bueno, no entiendo muy bien el hockey sobre hielo. Y el otro deporte es el rugby. El rugby no lo entiendo. He visto hasta juegos y me he quedado viéndolos, intentando descifrar qué es lo que sucede en el rugby, pero no puedo. No le he entendido. Nunca he tenido el interés suficiente como para aprender de qué se tratan esos juegos. Porque para aprender es como, por ejemplo, cuando éramos novios, yo te recuerdo hasta el día de hoy, mi esposa, mi deporte favorito es el fútbol americano, verlo en la tele. Y Telma hasta el día de hoy no le entiende. Y cuando estaba preparando esto entendí, es que no le quiera entender, es que no le interesa. Ya hice las paces con ella en eso. Cuando éramos novios había un falso interés, si quería llevar a este bombón. Entonces, me acuerdo que, y ella lo debe acordar, aquí está frente a mí, que iba y me visitaba a mi casa. Ya ves cuando quieren conquistar al hombre y van a la casa. Entonces llegaba a la casa los domingos después de la reunión y nos sentábamos a ver el fútbol americano, aunque no lo crean. Así de falso era el asunto. Y me acuerdo que me decía, explícame. Y yo le explicaba de qué se trataba. Y me decía, pero la realidad no había teléfono, entonces no estaba viendo el teléfono. Sí somos ya grandes. Pero no sé qué estaba, la Biblia, has de haber estado leyendo, no sé. Pero hasta la fecha me vuelve a preguntar cada Super Bowl, a ver, explícamelo. Hoy sé que lo que tiene es falta de interés. Porque no le interesa aprender el juego. De la misma manera, muchos de nosotros no alcanzamos a entender la belleza de seguir a Cristo. No alcanzamos a entender la belleza que implica el seguir a este Jesús, abandonar nuestra vida al Evangelio, porque no nos interesa. Y preferimos conformarnos con seguir ciertas reglas. Nos aprendemos ciertas reglas que significa seguir a Jesús, pero realmente no nos adentramos a encontrar la esencia de lo que significa seguir a Cristo. La esencia del increíble sacrificio de Jesús, de la salvación increíble que tú y yo tenemos en Él. Muchas veces no alcanzamos a reconocerla, identificarla como tal en nuestra vida. Es el increíble poder que tenemos en Él. El increíble poder transformador que ahora mora en nosotros. El increíble y poderoso mensaje que Dios te ha dado, que es el Evangelio. No lo entendemos, no alcanzamos a entender la maravillosa vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender la esencia y nunca entendemos la responsabilidad que ahora tenemos tú y yo de llevar ese mensaje a una humanidad. En otras palabras, cuando tú y yo realmente tenemos una revelación del Evangelio, todas nuestras motivaciones son transformadas y cambiadas. Todo lo que nosotros creíamos que tenía valor pierde su valor, porque ahora encontraste algo que tiene mucho más valor. Hace unos días se hizo viral y ha estado viral durante las últimas semanas la conversión de un hombre muy famoso en el mundo secular de la música que se llama Kanye West. ¿Han oído hablar de Kanye West? Bueno, de Kanye. Ya le entendieron. Es para los de la consola, no le entienden. Pero se convirtió este hombre, para que me entiendas, Kanye West es el número uno, el artista número uno en Spotify. Lo fue por varios meses o años.
millones, era el artista más escuchado en Spotify. No nomás eso, sino que crea moda y unos tenis, estaba leyendo que unos tenis que él hizo hace 10 años creo, que se llaman Yeezys, pero esos Yeezys los hizo con Nike, ahorita cuestan más de $100,000 un par de tenis. Los tenis que él ahorita vende cuestan mínimo $350. Es un tipo creativo en muchas áreas, que aceptó que desde la edad de 5 años es adicto a la pornografía por unas revistas que vio de su papá. Y él lo dice en una entrevista que desde los 5 años la pornografía y la perversión en el área sexual ha dirigido su vida. Y tú oyes sus canciones pasadas y todas dice explícito. ¿Por qué? Porque hablan con un vocabulario terrible acerca de la mujer. Pero ese hombre hace 2 años tuvo un encuentro con el evangelio, con Jesús. Y hace unas semanas me compartieron un video y quiero compartírtelo, quiero que veas un poquito y quiero que si no pones atención mucho del video, te fijes después del minuto del video. Él empieza a hablar del evangelio de una manera increíble. Así que vamos a verlo, pónganmelo por favor. Now that I'm in service to Christ, my job is to spread the gospel, to let people know what Jesus has done for me. You know, I've spread it a lot of things. There was a time I was letting you know what high fashion had done for me. I was letting you know what the Hennessy had done for me. I was letting you know all these things. But now I'm letting you know what Jesus has done for me. And in that, I'm no longer a slave. I'm a son now, a son of God. I'm free through Christ. Everything that I do is for the church. Even designing a shoe for the church. Even all the shoe names, our shoe names be like John 3:16 instead of 350s. Now everything is for everything is for the church. That's a vision that I have, to be able to be an innovator and Christian innovator. Think about this. You know, it's a lot of organizations have capitalized on my creativity and innovation. So if everything is for the church, and that includes the relationship with your fans, let me ask you this. What is the relationship between a Kanye West fan and somebody who ultimately is following the same path as you? And is there a desire ultimately to convert people through this process? It's not a desire. It's my only mission and calling, is to spread the gospel. When I make a song, it's to spread the gospel. When we make a device, this portable stem player that we designed with Teenage Engineering for this album, and albums moving forward, is to spread the gospel. There's the ranch, any ranch that we use, the ideas behind it, to spread the gospel, to show everything that I do, and to be more respectful to my body as a temple. Yep. You know, even like, you know, I was thinking, just using my mind and running this company was good enough. No, I need to, watch my diet and How watch have you what done I'm that? eating. What changes? Todo lo que hago es para esparcir el evangelio. ¡Qué visión! Lo único que puedo pensar, ese hombre tuvo un encuentro con la cruz. Tuvo un encuentro con el evangelio donde él pudo entender y captar la relevancia del mensaje que le estaban dando. Y dice, si ahora tengo un rancho, ese rancho es para compartir el evangelio. Y si creo unos tenis o si creo un aparato reproductor, es para el evangelio. ¿Qué revelación tan profunda del evangelio? Que si cada cristiano entendiera que lo que es, que lo que hace, no es para él, sino es
para llevar el mensaje tan poderoso que nos fue confiado, esta ciudad, este mundo cambiaría. Cambiaría. Que podamos entender todo lo que soy es para compartir el evangelio. Y hay una responsabilidad. Lo más valioso que nos ha dado Dios a muchos de nosotros son los hijos. Y hoy te quiero hablar del evangelio y tu casa. Porque lo más valioso que Dios nos ha dado son tus hijos, son nuestros hijos. Y el impacto del evangelio comienza en tu casa. Si este hombre puede pararse y decir, todo lo que yo haga es para el evangelio, para compartir el evangelio, imagínate qué sería si nosotros dijéramos, todo comienza desde nuestra casa. Porque la mayor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos no es una gran fortuna. El mayor legado que yo le puedo dejar a mis hijos no son casas, no son autos, no es dinero. Es Jesús, es el evangelio. Ese es el mayor legado que yo puedo dejarle a mis hijos. El impacto del evangelio comienza en tu casa. Hay jóvenes aquí menores de 21 años, levanten su mano. Si tienen menos de 21 años, pónganse de pie todos los que tienen menores de 21 años, honestamente. Yo sé que muchos quisieran ponerse de pie. Ustedes que pueden, háganlo con orgullo. Ya quisiéramos muchos. Voltea a ver tanto jovencito de 21 años. ¿Sabías que hay un estudio que se hizo en las iglesias? No se me sienten. Se hizo un estudio en las iglesias y este fue el resultado. 8 de cada 10 jóvenes van a dejar la iglesia antes de los 25 años. Este es algo real que ya está sucediendo. 8 de cada 10 jóvenes van a dejar la iglesia antes de los 25 años. Lo que quiere decir es que siéntense ustedes. Siéntense ustedes. Siéntense ustedes, tienen cara de perdidos. Tú no, por favor. Ellos dos son nada. Pero de todos los que estaban de pie, tan solo 2 de cada 10 seguirían en la iglesia después de los 25 años. Y sabes, pueden sentarse, es doloroso. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no va a dejar de existir porque Dios va a seguir atrayendo gente a la iglesia. Pero lo terrorífico de esto que te estoy diciendo, de que 2 de cada 10 dejan de asistir a la iglesia, es que 2 de cada 10 de los hijos de papás cristianos dejarían la iglesia para la edad de 25. ¿Por qué? ¿Por qué se está viendo este fenómeno? ¿Por qué se está viendo este fenómeno? El tema de hoy es el evangelio y mi casa y la responsabilidad que tenemos como padres de transmitir el evangelio de Dios, de Jesucristo, a nuestros hijos. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Una aclaración. Nada de lo que voy a hablar aquí tienes la autorización para llegar a tu casa y decir, te lo dije. Es algo que te he dicho por años. No lo tienes. Este es un tiempo, yo creo, de gracia y de un nuevo comienzo. Y si te estoy diciendo que es difícil para mí compartir esto porque tengo que ver mis propios errores. Yo no me vengo a parar delante de ti como un ejemplo. Yo me vengo a parar como alguien de ti que requiere la misma gracia para continuar de aquí en adelante haciendo lo correcto con mis hijos.
Hoy yo te quiero decir, si te ves tentado a decirle a tu pareja, a tu cónyuge, te lo dije, la necedad puede robarte la bendición de lo que puede llegar a ser tu familia. La necedad de agarrarte a los errores pasados puede robarte la bendición de lo que va a ser en un futuro tu familia. Si tú abrazas lo que hoy vamos a hablar. ¿Está bien? Vamos a sentar un fundamento, 3 fundamentos claves para la familia y para el evangelio en general. Número 1, la palabra es suficiente. Hoy yo no vengo aquí a darte tips de cómo ser un mejor padre. Yo no vengo a ponerme de ejemplo o a ponerte ejemplos. Yo vengo a hablarte de la palabra de Dios. Yo no vengo a señalar tus errores. Yo no vengo a apuntarte con un dedo. Yo vengo a decirte lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Dios espera de nosotros como papás. Vengo a decirte lo que Dios espera de nosotros como mamá, como papá. La palabra de Dios es suficiente hoy en día. Muchos dicen, no, es que la palabra de Dios no entiende a los jóvenes del siglo XXI. La palabra de Dios fue escrita para este tiempo también. No necesita ser revisada, no necesita ser cambiada. El consejo de Dios para los jóvenes y los problemas que enfrentan en este mundo está contenida en esta Biblia. Dios dejó en la Biblia todo lo que necesitamos saber hoy para ser buenos padres. Hoy en día, y esto es una navaja de doble filo, hay una saturación de libros en el mercado cristiano. Está saturado el mercado de libros que nos enseñan a ser buenos padres. Y quiero decirte, entre paréntesis, no está mal que leas al Dr. Dobson y otros buenos autores cristianos que hablan acerca de la educación. El problema está en que hasta eso lo utiliza Satanás porque nos hace que nos alejemos de la palabra. Lo que está mal es dejar de leer la Biblia por leer un autor que habla acerca de pedagogía y de cómo educar a tus hijos. La palabra de Dios al día de hoy sigue siendo suficiente y debe de ser nuestra piedra angular sobre la cual basamos nuestra vida. La palabra de Dios es suficiente. Número 2, el hogar es primordial. ¿Qué es esto? Hoy en día vivimos en una época donde todo es hecho por profesionales. Donde si tienes un problema tienes que ir con un profesional y es lo correcto. Pero tristemente la iglesia o nosotros como padres y la iglesia hemos adoptado esta profesionalización. Y creemos que el que le puede enseñar la Biblia a nuestros hijos es el profesional de acuerdo a la edad de tus hijos. Te lo pongo así. No, es que a mis hijos el maestro de escuela dominical, él sí sabe cómo enseñarle la Biblia. No, es que a mi adolescente en su clase de adolescentes le enseñan. Ellos son los profesionales de cómo enseñarle la Biblia a un adolescente. No, es que los jóvenes. En unos minutos vamos a ver cómo esto no fue idea de Dios. Desde la creación Dios estableció el hogar como la manera de transferir la verdad, su verdad, de generación en generación. En otras palabras, no es el trabajo del ministerio de niños evangelizar a tu niño. No lo es. No es el trabajo del ministerio de adolescentes enseñarle a Jesús a tu adolescente. No es el trabajo del ministerio de jóvenes evangelizar a tus hijos jóvenes. No lo es. Es tu trabajo evangelizar a tus hijos. Te lo pongo de otra manera. No es trabajo de escuela dominical discipular a tus niños y enseñarles la Biblia. No es trabajo de Stamp enseñar y discipular a tus hijos adolescentes. No es trabajo del grupo de jóvenes discipular a tus jovencitos.
el trabajo de discipular a tus hijos es tuyo. Y esa es la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos lavarnos las manos y dejar esta responsabilidad en manos de los maestros de la iglesia o en manos de la iglesia. Son muchas las veces, no, es que mi hijo anda mal porque nadie lo cuida. ¿Sabías que el primer responsable de discipular, cuidar y entrenar a tus hijos eres tú como papá? El diseño de Dios para impactar generaciones con el evangelio reside en la importancia del hogar. Por eso Satanás se ha encargado de querer destruir los hogares. Yo quiero que te hagas una pregunta ahorita. Piensa por un momento. ¿El domingo es el único día que tu hijo está expuesto a la palabra de Dios? ¿El domingo es el único día que alguien le habla un versículo? Y lo peor de todo es que lo hace un maestro que apenas y conoce a tu hijo, que quizá ni el nombre de tu hijo se sepa. Es el único momento donde está expuesto mientras yo hablo aquí en esta plataforma. Es la única vez que escucha de ti palabra o que escucha palabras de la Biblia. Hoy mi llamado es a que dejemos de ignorar nuestra responsabilidad, a que dejemos de dejar nuestra responsabilidad en manos de otros, porque eso sí es antibíblico. La responsabilidad de criar a mis hijos es mía. La responsabilidad de mostrar a Jesús a ellos es mi responsabilidad. Aunque me sea difícil, hombres que están aquí, es que yo no sé qué decirle, es que yo no sé tanta Biblia. Pues habla de una falta de lo que tú tienes que empezar a hacer para mostrarles a tus hijos. Es nuestra responsabilidad. Mujeres, no puedes librarte de la responsabilidad al decir es que él no lo hace, mi esposo no lo hizo, entonces yo tampoco lo hago. Es responsabilidad de ambos, aunque el hombre lleva la cabeza. Tenemos la responsabilidad. Papá y mamá son responsables por la instrucción espiritual de sus hijos y la iglesia es solo un apoyo a lo que tú ya estás haciendo. Muchos los metemos a escuelas cristianas y es bueno, pero la escuela cristiana solamente es un apoyo a lo que tú estás haciendo. Así lo diseñó Dios. Si Dios te dio hijos, y esto es bien clave, grábatelo, es porque Él también ya te equipó para guiarlos y enseñarlos. Quizá lo que te falta a ti es caminar en esa guianza y esa enseñanza. Porque si Él te confió la vida de un hijo, Él te la confió porque te vio capaz para poder guiarlos, para poder enseñarlos. Como padres no podemos ignorar y abandonar nuestra responsabilidad de discipular y guiar a nuestros hijos. Número 1, la palabra es suficiente. Número 2, el hogar es primordial. Y número 3, el evangelio es necesario. El evangelio debe de ser el centro y el fundamento, el motor de nuestras vidas. Así como dijo Kanye, todo lo que hago es para llevar ese evangelio a otros. Eso es lo que espera Cristo de nosotros. El evangelio no es una filosofía o una ideología que escuchamos y que decidimos seguir en nuestra vida. El evangelio debe de ser el todo en nuestra vida. El evangelio es necesario. El evangelio debe de moldear mi manera de vivir. El evangelio debe de definir cómo vivo y qué decisiones tomo. ¿Has notado que tus hijos tienen una atracción natural al pecado? ¿O nomás los míos? ¿Verdad que sí?
Nuestros hijos tienen una atracción natural. ¿Les gusta el chisme o no? ¿Les gusta hablar mal de otras personas? ¿Les gusta ver cosas que a veces no deberían de ver? Hay una atracción hacia lo sexual que a veces ni ellos entienden. ¿Cierto o falso? Hay una atracción natural. Bueno, yo hoy te quiero decir, el evangelio es la fuente de salvación para ellos. Así como lo es la fuente de salvación para ti, el evangelio es la fuente de salvación. Pero lo increíble es que no nada más esa es la importancia del evangelio, que es la fuente de salvación, sino que el evangelio es la fuente de transformación para sus vidas. ¿Qué es esto? Que son salvos. El evangelio te salva, pero el evangelio te permite irte transformando a ser cada vez más a la imagen perfecta de Cristo. Te permite ir venciendo el pecado. Entonces el evangelio es primordial en tu vida y debe de ser la base de tu casa. El evangelio es la fuente de salvación y transformación. Por eso debemos de saturar a nuestros hijos del evangelio en nuestras casas. Hablarles de su amor, de su gracia, de su misericordia, pero también hablarles que su pecado hace que ellos necesiten de un Salvador. Que ellos necesitan un Salvador que se allegue a ellos. La palabra de Dios es suficiente, el hogar es primordial y el evangelio es necesario. Esa es nuestra base sobre la que vamos a empezar a construir lo que es la paternidad. Y quisiera que fueras conmigo a Efesios 6, 1 al 4. Un versículo que como papá te encanta, lo disfrutas y se los dices a tus hijos feliz y enojado. Y les dices así: hijos, tengo palabra de Dios para ustedes. Y hasta haces tono así de, ¿verdad? Santo. Obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Y todos los papás dicen: honra a tu padre y a tu madre, mocoso. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. O sea, les hacemos manita de puerco. ¿Quieres que te vaya bien? Hónrame. Y luego viene la parte que queremos borrar. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos. Qué profunda palabra. Críenlos, ¿cómo? Con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hoy no voy a hablar de los primeros versículos, vamos a empezar del 4 para atrás. Entonces ni se emocionen. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esta palabra padres con la que inicia es la misma palabra que se utiliza en Hebreos 11 y Colosenses 3. No está hablando de papá hombre nada más, está hablando de papá y mamá. Es un término que utiliza para decir: papá y mamá, es tu responsabilidad. Papá y mamá, ustedes son responsables. Eso no deja de lado, papás que están aquí, nuestra responsabilidad de ser cabezas en el hogar. La responsabilidad, nos guste o no, comienza por ti, hombre. Pero como dije hace rato, no excluye a la mujer o la exime. Es profe, no lo puede evitar. La exime de su responsabilidad. Pero la responsabilidad es del varón, del hombre. Dios nos dio hijos por su gracia. Yo creo que estamos de acuerdo. Su gracia es la que nos permite ser padre. Nos confió algo que Él confió en nosotros, algo que no nos pertenece, que es de Él, pero Él nos dice: aquí está, te lo doy. Cada hijo que Dios nos confió es una responsabilidad delante de Dios que Él nos dio por su gracia, pero nada más, no nomás nos fue dada por su gracia, sino que nos los dio para que nuestros hijos puedan traer gloria a Dios.
¿Qué quiere decir? Que nuestra responsabilidad al recibir algo por gracia es devolvérselo a Dios en algo que le dé gloria a Él. Y esa transformación es la que debe de suceder en el hogar si seguimos los pasos que Dios nos enseñó desde el Génesis de cómo instruir a nuestros hijos. Dios nos da hijos para que los enseñemos de tal manera que sus vidas den gloria a Dios. ¿Sabes? La meta de la paternidad bíblica no es que estén súper bien educados, que tengan la mejor educación posible. Porque este mundo es lo que nos vende. Un buen padre le da una buena educación a sus hijos, ¿no es cierto? Y es más, los bancos o instituciones financieras ofrecen programas donde desde que nace el mocoso tú puedes empezar a invertir para que cuando cumpla 18 y vaya a la universidad tú lo puedas mandar a la mejor universidad. Porque una meta que nos mete el mundo es el éxito, es que tus hijos tengan una buena educación. Y quiero decirte, no es malo que tengan una buena educación, es algo bueno, pero no es la meta. Otra cosa que nos dicen, no, es que nuestros hijos sean grandes atletas y voy a invertir mi dinero para que desarrollen las habilidades que Dios les dio. Porque ahí hasta espirituales nos ponemos. Y que ellos puedan llegar a hacer todo y que desarrollen su talento y todo lo que son. Mi noticia es que sean buenos atletas, es algo bueno, pero no es la meta. No, la meta es que se casen con alguien bonita, con alguien bonito y guapo, para que tengan hijos bonitos. Nos reímos, pero es una de las metas que este mundo nos vende. No, la meta es que tengan éxito profesional, que logren sus metas profesionales y que sean reconocidos. No, la meta es que tengan dinero y que puedan ser prósperos y que tengan carros y yates y casas. Todo eso que te acabo de decir es la idea del éxito que el mundo nos vende. Tú ves a alguien que es buen atleta, que está bien educado, que tiene dinero, que tiene casas, tiene éxito profesional y dices, él es una persona exitosa. Porque el mundo nos vende esa idea de éxito. Pero yo he visto gente muy bien educada, atada a una perversión que los termina en la cárcel. Yo he visto grandes atletas golpear a sus mujeres, matar a sus mujeres. Yo he visto gente con todo el éxito profesional del mundo, atados y solos. Yo he visto gente con mucho dinero suicidarse. Porque lo que el mundo pinta como éxito está vacío. No es malo si lo alcanzas. Pero si tú enseñas a tus hijos que esta es la meta máxima y más grande, el estar bien educado, el tener una familia bonita, si tú enseñas que eso es lo mejor que puede aspirar tu hijo, has fallado como padre. Todo esto es la definición del mundo de éxito, pero no va de acuerdo a este libro, no va de acuerdo a la definición de éxito de la Biblia. La meta de la paternidad bíblica es que tu hijo ponga a Jesús en el centro de su vida, ponga el evangelio, ponga la iglesia de Cristo en el centro de su vida y que ese sea el motor que la guíe, que lo guíe. ¿Sabes por qué? Dale un aplauso al Señor. Porque si como padre, como abuelo logras que tus hijos, que tus nietos pongan a Cristo en el primer lugar, si les va bien en su negocio o les va mal, no los va a tirar de la seguridad de quiénes son ellos en Cristo. Porque si les va bien en la escuela, en el matrimonio, en el dinero, en todo lo que la gente pinta como éxito, no les va a importar porque su centro está claro. Van a poder decir como Pablo, puedo tener mucho o no tener nada, no me importa, soy igual de feliz. Ese es el evangelio. Esa es nuestra meta como padres, que nuestros hijos desde joven entiendan que la vida es un regalo de Dios,
Que desde joven entienda que Dios le ama y que le quiere salvar. Que desde joven entienda y sirva a otros. Que desde joven pueda entender que su vida tiene más propósito que 80 años en esta tierra, que su vida fue creada para la eternidad, que un día va a estar delante de Dios en el juicio donde todas sus buenas obras van a ser quemadas y lo único que cuenta es si reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es lo que realmente importa, no 80 años, es una eternidad con Cristo. Esa es la meta de todo padre de la paternidad bíblica. La meta de la paternidad bíblica es que tu hijo o tu hija pueda entender que no se trata de él mismo, se trata de servir a Dios y servir a otros, como dice aquí, porque eso es lo que hizo nuestro líder, nuestro Dios. Esa es la paternidad bíblica. Y yo quiero que te imagines, la paternidad es como un cuadro que estamos pintando. Mamá y papá, si están juntos en el hogar. La paternidad es este cuadro, el éxito es este cuadro que estamos pintando. Y diariamente tú y yo, mamá y papá, dibujamos en este cuadro precioso que es el éxito con nuestro ejemplo. Con las decisiones que tomamos diariamente le estamos diciendo, no, hijo, lo más importante es el dinero. Mira, hijo, lo más importante es que estudies para que te vaya bien. Y tú estás dibujando en este cuadro precioso. Y le estás diciendo, lo más importante es que un día te puedas comprar este carro del año, hijo. Lo más importante es tu placer. No importa si destrozas a tu esposa, es tu placer. Y todos los días dibujas. Lo más importante es un equipo de deportes. Y no voy a la iglesia porque hoy juega mi equipo. Y todos los días pintas este cuadro. Pero un día, cuando tu hija y tu hijo se vayan de tu casa, van a tomar este cuadro y se lo van a llevar con ellos. Y lo van a pegar en el centro de su sala, en el centro de su corazón. Y van a voltear a él y van a decir, el éxito es mi placer. El éxito es el pensar en mí. El éxito es el tener dinero. El éxito es tener doctorado, maestría, estar bien educado. El éxito es pensar en mí mismo. El éxito, ¿qué estás pintando cada día en tu cuadro? Porque un día se lo va a llevar tu hijo o tu hija y lo va a ver diariamente y va a recordar tus enseñanzas. ¿Sabes? Siento que hoy a ti y a mí, porque yo lo necesito igual, Dios nos da un lienzo blanco para que volvamos a pintar lo que es el éxito para nosotros y como ejemplo a nuestros hijos. ¿Y sabes qué quiero que vean ellos? Yo quiero que ellos vean cómo con mi vida y con la de mi esposa pintamos una cruz, pintamos una tumba que está vacía, pintamos un rostro de gente que amamos. Yo quiero que mis hijos aprendan a amar a esa cruz. Yo quiero que mis hijos vivan porque Él vive. Yo quiero que mis hijos puedan entender que vivimos para servir a otros, que amamos a su iglesia. Yo quiero que mis hijos aprendan y vean ese cuadro pintado y que el día de mañana que se lo lleven a sus casas, ellos puedan ver el éxito de seguir a Jesús. Pudiéramos tener o no tener, pero tenemos a Jesús, tenemos todo. Yo quiero que ellos vean que sus papás no fueron perfectos y se equivocaron, pero que sirvieron a la gente que Jesús amó, que no vivieron para ellos, sino que les enseñaron a vivir para otros. Yo quiero que mis hijos se lleven ese cuadro y que el éxito tenga el significado más bíblico que les puedo yo dar. Que en ese cuadro vean a Jesús. Y sabes, este mundo necesita empresarios, gente de negocio exitosa, grandes atletas.
porque yo creo que van a salir de tus casas, pero esos son adornos a lo que son realmente hijos de Dios. No sé si lo oíste, pero en la entrevista él empezó diciendo: soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo. Esa es su revelación, de eso canta el tipo. ¿Sabes por qué está entendiendo que Cristo es lo más importante? Puede tener o no tener, puedes tener o no tener, pero si lo tienes a Él, tienes todo. Efesios 6:4 da una orden a los padres. Dice: padres, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En otras palabras, padres, instruyan a sus hijos para que conozcan la Biblia, la palabra de Dios. Nuestro trabajo es poner en la mente y en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios. Abraham, el gran hombre de la Biblia, en Génesis 18, versículo 19, recibió esta orden. Desde el principio Dios creó este orden. Lo más importante es lo que estaba diciendo Dios: se enseña en casa y lo enseña papá, lo enseña mamá. Fíjate lo que dice Génesis 18, 19. Está hablando acerca de Abraham. Dice: yo elegí a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es recto, es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. En pocas palabras, para que se mantengan en el camino del Señor. 8 de cada 10 que se van a ir, ¿sabes por qué se han ido? Porque sus padres no los han instruido. Y yo no quiero eso para ti. Yo no quiero eso para mí. Debemos instruir a nuestros hijos en nuestra familia. Vemos cómo Dios deja estas mismas instrucciones en Deuteronomio 6, versículo 4. Les dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte, fíjate, con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Te lo repito, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, habla con ellos de mí todo el tiempo. Si estuviera reescrito este versículo en el Nuevo Testamento, decía: habla del Evangelio en todo momento. Cuando vas caminando, cuando te vas a acostar, cuando te levantas, cuando vas corriendo, cuando estés trabajando, cuando estés haciendo lo que sea, habla con tus hijos constantemente del Evangelio. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Muchos ni conocían de Cristo, pero se acuerdan de que su mamá tenía colgado el Salmo 90 en la casa, ¿no es cierto? O el Salmo 23, ¿alguien los tenía? Átalos, escríbelos, pónselos donde quiera, que cuando saquen el papel de baño vean: ay, Juan 3:16. Así de exagerado estaba hablando. Donde quiera, póntelo en la frente. Pero enséñales a tus hijos. Tú puedes enseñar la palabra de Dios a tus hijos. No necesitas ser un profesional. Si la enseñanza bíblica de tus hijos proviene solo de esta plataforma, o de la clase de escuela dominical, o de STAMP, o de su líder de jóvenes, tus hijos están muriendo de hambre por enseñanza de Él, de Dios. Dios diseñó la familia para que tu mamá y papá sean los maestros de sus hijos. Y hay una frase que me choca, pero es real. Dios me la dio hace más de un año en una serie que dimos aquí. Las palabras comunican, pero el ejemplo arrastra.
seamos ejemplos. Hoy se abre una puerta de gracia para cada uno de los que estamos aquí. Una puerta de gracia donde sí la hemos regado mucho. Nos hemos equivocado mucho. Donde sí nuestra propia conciencia nos impide hablarle a nuestros hijos de Dios. Porque ¿cómo le voy a hablar yo a mi hijo de Dios si yo estoy mal? Hoy se abre una puerta de gracia donde Dios te está llamando a que seas lo que Dios te llamó a ser, lo que Dios te capacitó a ser, una mamá, un papá, que es un instructor de la palabra de Dios para sus hijos y que va a dar fruto en generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Este fue el método que Dios utilizó. Seamos ejemplo para nuestros hijos. Tómate tiempo para enseñar y modelarles el evangelio a ellos. Estos temas son muy difíciles. Porque te enfrentas a la culpabilidad de lo que no has hecho hasta hoy. Y tú hoy vas a decidir tomar el camino de sentirte culpable por lo que no hiciste, o decidir agarrar fuerza y vivir por lo que puedes hacer de aquí en adelante. Quizá hoy eres un abuelo. Tienes doble bendición. Hoy puedes ser de bendición para tus nietos y para tus hijos. Háblale a tus nietos al levantarse, al acostarse. No de cuánto tienen que estudiar, háblales de cuánto necesitan de Cristo. A tus hijos, si ya te has equivocado como yo, hoy comienza una puerta de gracia. Si Dios me dio este mensaje para ti y me lo dio a mí, es porque Dios quiere hacer algo con estas generaciones que vienen. Y Dios nos está dando la oportunidad de cambiar. Hoy abraza lo que te estoy hablando. Deja de preocuparte por lo que no tienes o no has tenido, o lo que te ha desilusionado. La gente, la iglesia, tu matrimonio, tu familia. Hoy se abre una puerta de gracia por la que puedes entrar y caminar, una puerta de esperanza donde el juicio es echado a un lado. Hoy tú puedes comenzar a tener la familia que soñaste. Comprométete a obedecer la palabra de Dios. Yo soy el maestro de mis hijos. ¿Por qué no cierras un momento los ojos? El día de hoy quiero hacerte una pregunta que quizá es difícil de contestar, pero que es clave para lo que viene de aquí en adelante. ¿Qué tienes que cambiar en tu vida familiar? Un momento, quédate con los ojos cerrados y considera esta respuesta. Porque hoy le vas a dar una respuesta a Dios. Yo siento que el Espíritu Santo te está preguntando: ¿qué tienes que cambiar en tu vida familiar? Para unos será trabajar menos para poder estar en casa y hablar de la palabra. ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Tienes tú que empezar a leer la Biblia? ¿Tienes tú que empezar a buscarle? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Tienes que cambiar tu pasividad? ¿Qué tienes que cambiar? Espíritu Santo, yo te pido que hagas una obra profunda en cada uno, Señor, de los que están aquí. No emociones, Señor. Yo pido que cada uno de los que están aquí, cada papá, cada mamá que está aquí, pueda entender la esencia de tu evangelio, de este mensaje tan poderoso. Tenemos en nuestras vidas, en nuestras manos, las vidas de la siguiente generación.
Padre, que no se pierdan. Ahí donde estás, comienza a orar a Dios y dile: Señor, hay áreas que yo tengo que cambiar. Hoy me comprometo a cambiarlas. Ahí donde estás, dile: Señor, yo lo voy a cambiar. Voy a ser distinto. Necesito de tu gracia para cambiar. Espíritu Santo, haz una obra profunda, Señor. Haz una obra profunda.